El Tribunal Constitucional afrontará una posible ley de amnistía con un asiento vacío por el bloqueo del PSOE en el Senado. En 2022, la marcha del magistrado Alfredo Montoya dejó una vacante que no ha sido ocupada en el tribunal. Al PP le faltan senadores para llegar a la mayoría necesaria, pero el PSOE solo contempla ceder sus votos y van unidos a un acuerdo para el CGPJ. Malestar en el Tribunal Constitucional por verse en el foco del debate político sobre una posible ley de amnistía. El Tribunal Constitucional, clave en el debate sobre una posible ley de amnistía, tendrá que estudiar dicha norma y si se aprueba con uno de sus asientos vacíos, aquel al que renunció el magistrado Alfredo Montoya en julio de 2022 tras arrastrar durante un año los problemas derivados de un ictus. El nombramiento de un sustituto corresponde al Senado, en concreto a la cuota del Partido Popular, que en su día escogió a Montoya para el cargo, pero para ejecutarlo se precisa de una mayoría de 3/5 de la Cámara a priori inalcanzable sin el voto del PSOE. Según explican fuentes del PSOE a este periódico, Ferraz solo estará dispuesto a nombrar al sucesor de Montoya cuando haya un acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial, CGPJ, que está en funciones desde diciembre de 2018. Llegados a este punto, la silla de Montoya se ha convertido en una pieza más de la partida de ajedrez que juegan desde hace casi 5 años el PP y el PSOE mientras se acusan mutuamente de atacar la independencia judicial. El Tribunal Constitucional, clave en el debate sobre una posible ley de amnistía, tendrá que estudiar dicha norma y si se aprueba con uno de sus asientos vacíos, aquel al que renunció el magistrado Alfredo Montoya en julio de 2022 tras arrastrar durante un año los problemas derivados de un ictus. El nombramiento de un sustituto corresponde al Senado, en concreto a la cuota del Partido Popular, que en su día escogió a Montoya para el cargo, pero para ejecutarlo se precisa de una mayoría de 3/5 de la Cámara a priori inalcanzable sin el voto del PSOE. Según explican fuentes del PSOE a este periódico, Ferraz solo estará dispuesto a nombrar al sucesor de Montoya cuando haya un acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial, CGPJ, que está en funciones desde diciembre de 2018. Llegados a este punto, la silla de Montoya se ha convertido en una pieza más de la partida de ajedrez que juegan desde hace casi 5 años el PP y el PSOE mientras se acusan mutuamente de atacar la independencia judicial. Una pieza especialmente relevante ahora que el PP ha anunciado que si se aprueba una ley de amnistía, la recurrirá ante el Tribunal Constitucional, formado por una mayoría progresista de 7 magistrados frente a 4 conservadores. Si el Senado aupase a un nuevo togado a la Corte de Garantías a propuesta del PP, la balanza seguiría inclinada hacia el sector progresista, pero los conservadores acortarían la distancia a 2 magistrados. De acuerdo con la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, el órgano se renueva por tercios cada 3 años, de forma que cada magistrado pasa 9 años en el cargo. De los 12 magistrados que lo componen, 2 son nombrados por el CGPJ paralelamente a otros 2 que escoge el gobierno. Otros 4 son propuestos por el Congreso de los Diputados y los 4 restantes por el Senado. Los magistrados propuestos por el Senado son elegidos entre las candidaturas previas que presentan las asambleas legislativas de las comunidades autónomas. La ley que regula el tribunal especifica que las vacantes producidas por causas distintas a la de la expiración del periodo para el que se hicieron los nombramientos serán cubiertas con arreglo al mismo procedimiento utilizado para la designación del magistrado que hubiese causado vacante y por el tiempo que a éste restase. En definitiva, el Senado debe nombrar a un sustituto de Montoya y, como él, debería ser propuesto por el Partido Popular. Tras las elecciones del pasado 23 de julio, la Cámara Alta se compone por 264 senadores, de los cuales 143 pertenecen al Grupo Parlamentario Popular, un 54,17%. Para proceder al nombramiento, el PP necesitaría el apoyo de otros 16 senadores. Aparte de los populares, solo el PSOE reúne más de 16 miembros en el Senado, con lo cual ninguno de los otros 5 grupos parlamentarios podría brindar por sí solo el apoyo que necesita el PP para nombrar a un sucesor de Montoya. Fuentes de Génova han explicado a 20 minutos que para elegir un nuevo candidato necesitarían una mayoría de 3/5 y, pese a su mayoría absoluta en la Cámara, la aritmética parlamentaria impide proceder al nombramiento sin el apoyo del PSOE. Pero en Ferraz ligan el proceso de sucesión de Alfredo Montoya a un pacto de renovación del CGPJ, pendiente desde hace casi 5 años. Todo apunta a que las posturas de Génova y Ferraz en torno a este asunto permanecerán encalladas. El pasado 4 de octubre,
Alberto Núñez Feijóo criticó en